El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el líder turco-chipriota Tufan Erhurman acuerdan reuniones semanales para encontrar soluciones al conflicto chipriota. El gobierno de Nueva Zelanda presenta una ley para prohibir el uso de las redes sociales a los menores de 16 años. Un nuevo impulso para la cuestión chipriota. El presidente de Chipre, Nikos Christodoulides, y el líder turco-chipriota Tufan Erhurman mantuvieron una reunión de casi 3 horas y acordaron verse semanalmente para buscar soluciones a la división de la isla. Ambos repasaron los avances y los próximos pasos, en línea con lo acordado durante la reciente visita del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Christodoulides valoró positivamente el encuentro. Γι' αυτό κράτησε και σχεδόν 3 ώρες με την συντριπτική πλειοψηφία της ώρας να είμαστε μόνοι. Εγώ και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης συζητήσαμε θέματα ουσίας και όταν λέω ουσίας αναφέρουμε στις συγκλήσεις που είναι ιδιαίτερα σημαντικό, η διαφύλαξη του διαπραγματευτικού κεκτημένου μέχρι και την τελευταία μέρα στο Κραν Μοντανά. Συζητήσαμε μεθοδολογία. Είναι γνωστές οι 4 θέσεις του κ. Ερχουρμάν. Υπέβαλα κάποιες δικές μας προσεγγίσεις, ειδικότερα πώς μπορεί να είναι πιο αποδοτική η διαπραγμάτευση μέσα από μια διασταυρούμενη, αν μου επιτρέπετε να το αφέρω, διαπραγμάτευση, όλα τα θέματα. Δεν μπορεί να συζητηθεί μόνο ένα θέμα και επιλεκτικά. Η ανάγκη διασταυρούμενης διαπραγμάτευσης για να μπορεί να υπάρξει πρόοδος. La reunión auspiciada por la ONU busca reactivar la solución del conflicto de Chipre. Guterres y von der Leyen tratan de acercar posiciones. El primer ministro de Nueva Zelanda propuso una ley que prohíbe a los menores de 16 años utilizar las redes sociales. Christopher Luxon afirmó que plataformas como Instagram y TikTok estarían obligadas a verificar la edad de los usuarios. We would never knowingly let our children wander into places in the real world we know to be unsafe. We put boundaries around cars, around alcohol, around gambling, because we know children aren't yet equipped for them. And yet online we've left them almost completely unprotected. Meta podría enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales si incumple la normativa. This is a generational shift. We are the first generation of parents raising children in a fully digital world. There is no rule book for this, but we know enough to act. No está claro si el proyecto de ley se aprobará debido a la oposición de 2 de los 3 partidos del gobierno de coalición. Australia ya prohibió el acceso de los niños a las redes sociales en diciembre y Reino Unido, Francia y otros países siguieron su ejemplo. La economía alemana creció más de lo previsto en el segundo trimestre, con un aumento del PIB del 0,3% entre abril y junio. La cifra revisada de la Oficina Federal de Estadística fue superior a la estimación inicial del 0,2%. En términos interanuales, el PIB aumentó un 1% frente al 0,9% revisado. Las exportaciones subieron un 2%, lo que contribuyó a impulsar el crecimiento, mientras que el consumo de los hogares y el gasto público solo aumentaron un 0,1%. La producción industrial también aumentó un 0,9%, impulsada por los sectores químico y de equipos eléctricos. Más allá de las últimas cifras de crecimiento, el índice IFO de clima empresarial de Alemania subió a 88,8 en agosto desde los 86,7 de julio, lo que sugiere una mejora de la confianza en los principales sectores. Sin embargo, los elevados precios de la energía y la débil demanda interna siguen siendo factores de riesgo. El gobierno alemán prevé ahora que la economía crezca un 0,5% en 2026, por debajo de su previsión anterior del 1%. La economía ha atravesado dificultades en los últimos años debido a los elevados costes energéticos, la mayor competencia china y los aranceles estadounidenses. Este es el momento en el que los misiles balísticos hipersónicos lanzados por Rusia impactaron en un bloque de pisos de Kiev. Los daños fueron enormes. Muchas de las personas que dormían en sus casas en aquel momento perdieron la vida y el número de heridos ronda el centenar. Los supervivientes recuerdan con horror el sonido de los misiles y las devastadoras explosiones. Victoria tiene 36 años y cuenta que tras los bombardeos del 2 de julio apenas puede dormir por las noches, sobre todo porque su hijo también sufrió una fuerte conmoción. Ми в цей час були з чоловіком і з сином. Моєму синові 7 років. Ми були у себе в квартирі, в коридорі. У нас повибивало всі вікна.
Було дуже страшно. І в той момент важко було зорієнтуватися. У нас тут почалася пожежа від того, що осколок попав в трубу і почалась дуже сильна пожежа. І двері наші вхідні в під'їзд були заблоковані. І люди, які спускалися з верхніх поверхів, не могли вийти. І тоді мій чоловік відкрив наші двері з нашої квартири. І люди виходили, евакуювалися через нашу квартиру. Тобто там вибилося вікно, і через наше вікно виходили всі люди з під'їзду. Другий місяць живемо, кожну ніч ми спимо в укритті. După aproape 2 luni, utilajele au venit să acopere craterul pe care l-a provocat racheta balistică trimisă de ruși pe 2 iulie, atunci când 30 de oameni au murit aici în Kiev. Los bombardeos rusos son tan intensos que en Kiev se pueden encontrar calles enteras en las que casi todos los edificios están dañados. Además, este verano el ejército ruso ha cambiado de estrategia. Los soldados de Moscú están bombardeando la capital ucraniana principalmente con misiles balísticos y drones difíciles de interceptar. Aún así, la gente encuentra cada día la fuerza para llevar una vida más o menos normal y olvidarse por unos instantes de los horrores de la guerra. Las madres crían a sus bebés, los niños juegan y a primera vista Kiev parece una ciudad como cualquier otra. Pero cuando cae la noche, las alarmas y las explosiones se empeñan en recordarles que los rusos vuelven a atacar desde hace casi 5 años. Але справляємось, що нам робити? Ми з Києва нікуди виїжджати не плануємо. Тут сім'я, тут бізнес, тут діти, тут школа, тут робота, тут все. Ходимо в укриття, готуємо дітей до школи, живемо. Unos arqueólogos de Lima han descubierto los restos de un hospital que data del siglo XVI. El hospital atendía a marineros enfermos que hacían escala en los puertos del Pacífico cuando Perú era una colonia española. Y hemos encontrado los vestigios de una iglesia y de un hospital que se creían desaparecidos, que es la iglesia del Espíritu Santo, que tenía como la costumbre de la época un hospital anexo, donde también se enterraban las personas. Los expertos localizaron la entrada de la iglesia donde se celebraban misas para los enfermos. También descubrieron muros, suelos y baldosas, esqueletos humanos y otros objetos. Aparte de los hallazgos funerarios, se ha encontrado también, de por sí me parece que lo más representativo es la arquitectura misma, que conserva pues los materiales y las técnicas tradicionales, los cuales nosotros hemos restaurado. Se ha encontrado un piso de azulejos valencianos del siglo XVIII y se ha encontrado también un área con evidencia prehispánica muy interesante. El hospital funcionó hasta poco antes de 1821, cuando se proclamó la independencia de Perú. Se desconocen los motivos de su cierre. Cada año, el 15 de agosto, cientos de miembros de la comunidad griega regresan a Imbros para celebrar la festividad de la Virgen María. La comunidad griega constituía en su día la mayoría de la población de la isla. Pero todo esto cambió en 1964, cuando muchos residentes se vieron obligados a marcharse a Atenas y a otros destinos de Grecia debido a las tensiones entre las comunidades griega y turca. Ahora, el festival anual une a ambos pueblos. Filmin sonu gibi. Bence bu desteklenmeli. Barışa da katkısı olur aslında diye düşünüyorum. Müziğin iyileştirici yanı. Al frente del regreso de los griegos se encuentra el hijo más famoso de la isla, el patriarca ecuménico Bartolomé I. Cada año regresa a Imbros para celebrar la fiesta de la Asunción. Sin embargo, muchos temen que el patrimonio cultural y las tradiciones griegas de la isla estén a punto de desaparecer. Çoğu Yunanistan gelir ama Amerika'dan da Avrupa'dan pek çok gelir. Ta Avustralya'dan beri. Çünkü burada vatanımızdır. Ama ne yapalım? Öyle yavaş yavaş kayboluyor. Eski bir vatan kayboluyor bizim için. El pueblo de Shinoudi fue abandonado por los griegos tras los enfrentamientos con la comunidad turca en la década de 1960. Georgios Bakis nació en la isla, pero se tuvo que marchar a los 18 años a causa de la violencia y regresó tras jubilarse. İstimlak etti devlet. Sadece köy ve köyün çevresinde bazı bahçeler, bazı yerler bıraktılar. Mecbur yavaş yavaş aileler gitmeye gitti.
gitmeye başladı. Timoleos Nakis tiene una historia similar. Nació en la isla y también se marchó debido a la violencia, pero regresó tras jubilarse. Hoy en día enseña sus canciones a los jóvenes músicos de la isla. Bu parçalar hepsi buralı. Kimse yazmadı. Ben yavaş yavaş yazdım. Ve devam ediliyor. Yani genç çocuklar şimdi bunları yapıyorlar. Bazıları yapıyorlar. Çünkü prognostica logaritmo nakano ray ray ray. La sequía que afecta actualmente a Europa Occidental ha provocado que los niveles de agua de numerosos ríos italianos, incluido el Tíber, hayan descendido hasta niveles excepcionalmente bajos. En el tramo del río que atraviesa Roma, los restos de un antiguo puente que data de la época romana, construido durante el reinado del emperador Nerón entre los años 54 y 68 después de Cristo, han vuelto a aflorar del agua. La estructura que ha vuelto a salir a la superficie se encuentra cerca del castillo de San Angelo, no muy lejos del actual puente Vittorio Emanuele II. Hace 2 milenios este puente permitía a la gente cruzar el Tíber hacia lo que hoy es la zona del Vaticano. No es la primera vez que en verano, cuando el río alcanza niveles especialmente bajos, reaparecen los restos de los pilares del Pons Neronianus. De hecho, en su día se utilizaban para amarrar estructuras equipadas con molinos, impulsados por la corriente del Tíber. En cualquier caso, se trata de un acontecimiento poco habitual y especialmente interesante para los turistas que visitan actualmente la capital.